Bienvenidos a todos, a todas. Hoy estoy nuevamente con María Blaquier, una invitada súper especial que ya estuvo anteriormente en el canal. Pueden buscar el video de astrología horaria que hicimos, que estuvo muy lindo. María, que ahora le voy a dar la palabra, ella es una genia de la astrología, es astróloga. Te dedicas mucho a la investigación, ¿no, María? Hace como 35 años que estás en este tema. Tomaya, sí, 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 sí me gusta la investigación en astrología. Sí, sí. Bien, y a mí lo que me gusta de María es que ella va integrando diversas técnicas, quizás de astrología más clásica, más tradicional, pero también con astrología psicológica y además es una apasionada del tema que vamos a hablar hoy, que es la astrología dracónica. Así que bienvenida María y muchas gracias por participar nuevamente en el canal. Bueno, gracias a vos, gracias por la invitación. Un placer estar acá. Bueno, me alegro. ¿Qué te parece si nos contás un poquitito para todos que acá hacemos de cuenta que nadie sabe nada de astrología dracónica? ¿Qué es la astrología dracónica? Mira, te voy a contar qué me pasó a mí, cuál fue mi experiencia con la astrología dracónica. Y fue que cuando yo empecé a estudiar astrología, me gustó empezar a enseñarla, porque viste que cuando uno enseña es como que aprende, ¿no? Y me pasaba que cuando hablaba de las lunas, de las personas, que tienen que ver con las emociones, es algo muy íntimo, con quien las personas nos identificamos, ¿viste? Generalmente nos identificamos mucho con la luna. Me pasaba que había muchos de mis alumnos que me decían, ay, esa es mi luna. Y yo miraba el signo y era otro. Entonces yo decía, ¿qué estará pasando acá? ¿Por qué esta persona que tiene la luna en Capricornio se identifica también con la luna en Géminis? Y eso, viste, cuando te empieza a quedar esta cuestión de que decís, sí, la carta natal es maravillosa, pero me está faltando un pedacito del rompecabezas. Y bueno, tuve mucha suerte porque me encontré con una profesora de astrología que me enseñó que había otro zodíaco más, y es el zodíaco de la luna, es el zodíaco que parte de los nodos de la luna, y entonces, bueno, me enseñó cómo mirar este zodíaco que representa una parte de la personalidad más interna, más profunda, quizás no, que no mostramos con tanta facilidad. O te pongo otro ejemplo, ¿no? Yo me dedico a estudiar, a enseñar, escribo, desde muy chiquita siempre me gustó escribir. Y claro, cuando una astróloga me hizo mi carta por primera vez, me dijo, uy, mirá, qué lástima, no tenés el elemento aire en tu carta. Y el aire está vinculado con todo lo intelectual. Entonces seguro que vos sos una persona que ni te gusta leer, que ni te gusta explicar, que yo al contrario, estoy todo el día leyendo, estoy todo el día aprendiendo, enseñando, escribiendo cursos, es lo que más me gusta. ¿Cómo puede ser que yo no tenga aire en mi carta natal? Y bueno, resulta que en la carta que hago con el zodíaco dracónico soy puro aire. Entonces hay como dos realidades que conviven, una que es más interna y pulsa desde lo interno, ¿no? Como si la realidad tuviera muchas capas, eso es lo que yo te diría quizás con la explicación de qué es el zodíaco dracónico, qué es la astrología dracónica, ¿no? Lo que está detrás de escena, pero sigue siendo muy fuerte, muy importante. Bien, me parece súper interesante lo que decís porque es un poquitito lo que me pasa a mí también. Yo tengo cero aire en mi carta natal y de repente me doy cuenta que tengo ascendente en Géminis en la dracónica, superpuesto a mi casa ¿Viste? 3 natal. Sí, 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 muy ¿Viste? Es interesante. increíble, es como esa piecita, porque claro, cuando vos te leen la carta natal, realmente te podés sentir identificada. Por ejemplo, no sé, tengo la luna en Sagitario y de chica mi familia viajaba por el mundo y nos fuimos a vivir al extranjero. Sí, eso coincide con una luna en Sagitario porque Sagitario es el signo de los viajes y es el signo de lo extranjero. Y me encanta viajar porque tengo luna en Sagitario, entonces la luna es lo que afectiviza y Sagitario son los viajes. Todo bien, pero falta otra parte. Y tal cual, bueno, vos también tuviste esa experiencia, no sabés la cantidad de gente que me dice lo mismo, me dice, por fin entendí partes mías que ningún astrólogo me sabía explicar. Mucha gente que empieza a estudiar astrología al principio está fascinada y después dice, ¿habré nacido otro día y no lo sé? Porque me falta algo. Y ahí es donde entra la dracónica. Bien, y una pregunta que me surge, ¿no? O que le puede estar surgiendo a la gente que nos está mirando, este tema de ¿para qué sirve conocer la dracónica? O sea, ¿reemplaza la carta natal? ¿Cómo funciona eso? Interactúan con la carta natal. La carta natal
es más de lo que sucede en el mundo. La carta natal, tal como nosotros lo usamos, surge de la relación entre la Tierra y el Sol, con lo cual, si el Sol tiene que ver con nuestra identidad, podríamos decir que es más psicológica, pero eso no quiere decir que haya otras partes más internas que quizás son, para los que creen en vidas pasadas, son memorias de vidas pasadas, para los que no creen en vidas pasadas, podrían ser memorias genéticas o condicionamientos del entorno de los cuales no somos conscientes, pero que está con mucha fuerza en nuestra vida. Y entonces sirve para conocerse mejor. Muchas veces la astrología tiene muchas funciones, la astrología estudia la vida, con lo cual uno puede dedicarse a la astrología desde para hacer una predicción hasta encontrar la billetera que se le perdió o como una herramienta de autoconocimiento, ¿no es cierto? Para aquellos que están interesados en la astrología como herramienta de autoconocimiento, que son los que generalmente se inclinan por la astrología más psicológica, la astrología dracónica es impecable porque justo viene a ofrecer una herramienta más en nuestro camino de autoconocimiento. Bien, y me surge esta idea, ¿no? Podríamos llegar a pensar que si la astrología dracónica muestra como, corregime si estoy diciendo algo que no es así, ¿eh? Pero como algo que el alma desea desplegar, ¿no? Como un deseo, una intención muy profunda, quizás mucho más sutil. Podría ser que ese vehículo de la personalidad que elegimos cuando antes de nacer, que es la carta natal, tiene que como servir como vehículo para que se exprese ese deseo interno, como una cosa así. Mira, es muy interesante lo que decís porque la astrología dracónica se empezó a utilizar hace bastante poco. Yo ya había nacido, imagínate. Y entonces todavía se está investigando, ¿no? ¿Cuáles son los alcances? ¿Qué quiere decir? Pero si nosotros tomáramos a los nodos de la luna, porque la carta dracónica la hacemos a partir de los nodos de la luna, y si nosotros tomáramos los nodos de la luna en su significado más moderno, más psicológico, que es que el nodo norte representa aquello que nosotros necesitamos o queremos desplegar o que nuestra alma quiere desplegar, eso que estás comentando vos de la carta dracónica tiene mucho sentido. Entonces, parecería que los contactos entre la carta dracónica y la carta trópica es cómo hace mi alma, en qué se apoya para poder desplegar esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vos tenés, no sé, un deportista de élite, ¿no? Y de golpe ves que su sol trópico está en el mismo grado que su Marte dracónico. Entonces, internamente tiene una necesidad de competir, de superarse, de superar a otros, de liderar, que quizás no es tan patente en su carta natal. Y vos decís, ¿por qué este hombre con esta carta natal está considerado el mejor deportista del mundo? ¿Qué es lo que lo llevó a desplegar esas ganas de vencer a otros, de vencerse a sí mismo, de superarse, de competir? Y ahí muchas veces eh, encontrás los contactos entre la carta trópica y la dracónica. La verdad que es maravilloso de ver. Bien. Y bueno, sé que ahora nos preparaste algunos ejemplos que de hecho son de tres chicas de mi curso de Astrología para Brillar, que bueno, que ofrecieron valientemente sus datos a ver qué puede surgir de su dracónica. Pero antes de que pasemos a... ¿se puede calcular fácil? O sea, la gente en su Sí, casa, es ¿cómo re hace fácil. para...? En realidad, todos los programas de astrología ahora lo calculan, pero yo cuando enseño astrología dracónica le muestro a la gente cómo se calcula fácilmente porque es realmente tan sencillo. Es una técnica súper, súper sencilla. Viste, ahí yo enseño astrología horaria, estoy enseñando astronomía para astrólogos, o sea, eso es difícil. Dracónica es maravillosa, pero además es fácil. Viste que a veces pasa eso, ¿no? Decís, qué maravilla, es útil, es fácil, es maravilloso, no necesita demasiado estudio. Sí, que para mí tiene muchísimas ventajas para la gente que se inclina hacia lo psicológico, aquel que se inclina más hacia lo tradicional, lo predictivo. Bueno, para lo predictivo también, pero lo tradicional quizás no encuentra tanta afinidad. ¿Viste? A mí me gusta explorar todos los campos de la astrología. Entonces, bueno, voy mirando y digo, bueno, la verdad que la astrología dracónica ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Es maravillosa. Es una herramienta maravillosa, es un regalo. Bien. Bueno, me contaste que preparaste algo para Sí, compartirnos, te lo ¿no? voy a compartir, una Unas cosa muy, muy cartas. Ahí ya te sencillita, muy habilité. cortita. Gracias. Muy cortito.
En primer lugar, bueno, me gustaría hablar de muy breves conceptos de por qué es la astrología dracónica y quiero decir que uno cuando habla de astrología dracónica primero tiene que hablar de lo que son los nodos y qué implica tener el nodo en un signo o tener en otro. O sea que eso es algo que yo les suelo dedicar bastante tiempo, ¿no es cierto? Porque solamente con conocer los nodos en la carta natal, la cantidad de información de lo que nos pasa, de nuestros condicionamientos que se pueden obtener es maravilloso. Entonces nosotros lo que tenemos que saber es que un zodíaco es un cinturón de animales, pero que hay diferentes tipos de zodíacos. Nosotros decimos, bueno, yo soy de Escorpio, yo soy de Géminis, yo soy de... Pero ahí estamos hablando de un zodíaco, pero hay distintos tipos de zodíaco. Y para cuando nosotros hacemos astrología dracónica, nos vamos a enfocar en el zodíaco dracónico, no en el trópico. Sí, que es el que El solemos trópico es la usar. carta natal, que calculamos El trópico es el de todos. la carta natal que calculamos todo. Bueno, si estuviéramos en la India, seguramente no usaríamos el zodíaco trópico, usaríamos el zodíaco de las estrellas, que es el sideral. O sea que distintas culturas utilizan distintos zodíacos. Pero el que a mí me interesa en este instante es el dracónico. Y acá podemos ver qué sería el zodíaco dracónico, de dónde surge. Entonces, bueno, siempre es interesante ver de dónde surge el trópico, ¿no? Y el trópico surge de la relación entre el camino del Sol y la Tierra, ¿no? Entonces acá tenemos el Sol, que nosotros desde nuestra perspectiva hacemos de cuenta que circula alrededor de la Tierra, aunque sabemos que es la Tierra la que orbita alrededor del Sol, pero nosotros estamos haciendo astrología geocéntrica. A nosotros nos interesa saber qué nos pasa a nosotros, no qué pasa allá en el espacio. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es, bueno, ¿qué es lo que nosotros vemos que sucede a nuestro alrededor? Todos los días vemos que el Sol sale por el este, culmina y luego se pone en el oeste, ¿no? Entonces hacemos de cuenta que vemos el movimiento del Sol y de las estrellas y de los planetas como si todo girara alrededor de la Tierra, porque eso es lo que nosotros percibimos desde nuestro punto de vista. Entonces nosotros aquí tenemos el recorrido del Sol, ¿no es cierto? Y aquí tenemos lo que sería el ecuador de la Tierra proyectado en el espacio. Y cuando el ecuador y la eclíptica se cortan, ahí es donde nosotros decimos, acá empieza el zodíaco. Esto es el cero de Aries, esto es el cero de Tauro, esto es el cero de Géminis. Entonces podemos ver cómo que el zodíaco trópico es una relación entre la Tierra y el Sol. Por eso es de origen como psicológico, porque el Sol tiene que ver con nuestro yo psicológico. En cambio, cuando nosotros hablamos del zodíaco dracónico, lo que estamos teniendo en cuenta es la relación entre el Sol y la órbita de la Luna. Deja de ser el Sol y la Tierra, es el Sol, la Tierra y la órbita de la Luna. Por eso el zodíaco dracónico es lunar, tiene que ver con nuestras emociones, ¿sí? Entonces esto es muy importante saber. Por eso uno dice, bueno, el zodíaco dracónico tiene que ver con aspectos muy arraigados emocionales o también tiene que ver con, por ejemplo, memorias de cuando éramos muy pequeños o memorias genéticas o el pasado y algunos dicen tiene que ver con cuestiones de vidas pasadas para aquellos que creen en vidas pasadas. No hay que creer en vidas pasadas para hacer astrología dracónica, eso quiero que quede claro, pero es una manera de explicar por qué vos no tenés aire en tu carta y de golpe te la pasas enseñando. Y resulta que en la dracónica traes un ascendente en Géminis, digamos, ¿no? Y entonces, nosotros para usar astrología dracónica le vamos a dar mucho énfasis a los nodos. Y los nodos se llamaban Caput Draconis o cabeza de dragón y Cauda Draconis, que es cola de dragón. Entonces, la idea es que por la cabeza nosotros tomamos energía y por la cola eliminamos energía. Y eso es un poco lo que vamos a ver o lo que veríamos uno cuando hace una carta dracónica, lo que vería, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos tomar? ¿Ok? ¿Y por qué decimos dracónico? Decimos dracónico porque siempre en la historia de la humanidad estuvo presente esta idea del dragón que se come al sol, del dragón que se come a la luna, y entonces por eso ocurren los eclipses. Un eclipse es un dragón comiéndose la luminaria, y entonces aquí aparecen ya conceptos que son muy antiguos, digamos, ¿no? No sé si me querés preguntar algo, si no yo me copo y sigo, ¿eh?
No, no, está clarísimo. Algo que es una idea que me vino esto que contás y que un poco lo dijiste, a ver si entendí bien, como que cuando calculamos la carta dracónica, que de hecho para la gente que nos está mirando de casa pueden ir a astro.com y cuando ingresan sus datos en la opción que dice carta natal, ahí aprietan, despliegan y va a aparecer la opción de carta dracónica. Esa es la que tienen que calcular y van a ver el ascendente y demás. De hecho, estaría bueno que lo dejen en comentarios, ¿no? Esto de ver si se identifican con el ascendente, los planetas las posiciones de los planetas en la dracónica, porque bueno, estamos en investigación con esto, como contaba María, está bueno que nos dejen los comentarios. Eh, no, esto que decías, ¿no? De que si la carta dracónica la calculamos a partir del nodo norte, sería, ¿no? Como el aprendizaje evolutivo del alma, es como desplegar ese aprendizaje para tener mucha más información de la que podemos extraer quizás de esa motivación del alma en la carta natal. Es un poquito así, ¿no? Totalmente, Me totalmente. encanta. Donde lo que aparece en la carta natal es solar, porque sale de un zodíaco del Sol, de la relación del Sol y la Tierra, en cambio lo de la carta dracónica es lunar. Entonces una cosa es el Sol y otra cosa es la Luna. Son dos puntos de vista diferentes, digamos, ¿no? Entonces, bueno, tener en cuenta eso. La carta natal, al ser de origen solar, es lo que yo expreso en el mundo. Y en cambio la carta dracónica viene de una motivación más lunar, más interna, tiene más que ver con Claro, las emociones. ¿Por qué vos te gusta dar clases? Responde a una motivación emocional para vos, porque tenés un ascendente dracónico en aire, no trópico. En cambio, el ascendente trópico, que se manifiesta en el mundo, quizás tu forma corporal, vemos muchas otras cosas, pero que son, están como conviviendo una y la otra, conviven las dos cartas. E igual que claro. convive, ¿viste? Uno es de muchas maneras. Generalmente lo que yo veo es que la carta dracónica se ve con mucha fuerza cuando uno está en una situación íntima, que se siente muy seguro, ¿viste? Porque es más emocional, es más emocional. Y hay gente que directamente se siente más identificada con la carta dracónica que con la trópica. A mí me pasa eso. Yo me siento más identificada con mi dracónica, pero hay mucha gente que se siente más identificada con la dracónica. Ve la dracónica y dice, claro. Resulta que soy de Sagitario, ahora entiendo. Y cuando veía su carta natal, trópica, pues resulta que estaba todo en Libra y la persona está todo el día viajando, estudiando cosas de otras religiones o de otras culturas o haciendo deporte y dice, ay, claro, me pasa un montón eso. Y bueno, si te parece bien, vamos a comparar, por ejemplo, en el caso de Natalie, muchísimas gracias Natalie por habernos dado tus datos, nosotros vemos que ella tiene en la carta natal un ascendente en Géminis, ¿sí? Un sol en Géminis, entonces esto le da, bueno, una cuestión con el conocimiento, con cierta dispersión, con los hermanos siempre son importantes para Géminis, la coordinación, debe ser una persona que usa mucho las manos, porque Géminis es un signo sumamente manual, bueno, el conocimiento, como decíamos, con una luna que tiene que ver con sus emociones en Virgo, entonces esta necesidad de entender, analizar. Entonces hay mucha cuestión en su vida con el conocimiento, con la palabra, con cómo se dicen las cosas, con conocer y saber. Cuando nosotros vamos a la carta dracónica, vemos que el ascendente y el sol, en lugar de estar en Géminis, están en Tauro y la luna está en Leo. Entonces, tanto Tauro como Leo son signos que son lo que se llaman fijos, que necesitan cierta estabilidad, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno mira su carta natal y ve la luna en Virgo, el sol en Géminis, el ascendente en Géminis, dice, uy, esta persona quizás le cuesta la estabilidad. Pero cuando mira su carta dracónica, uno se da cuenta que ella tiene un punto en el que ella necesita que las cosas permanezcan en el tiempo, ¿sí? Entonces, quizás lee mucho, pero lee cosas de cocina, por ejemplo, o de alimentos, ¿entendés? O necesita que ese conocimiento tenga un fin útil en su vida, porque en la carta dracónica el sol está en un signo de tierra. O quizás nosotros vemos aquí que ella, tenemos aquí, bueno, la luna en Virgo, entonces emocionalmente necesita entender, estudiar, conocer, darle una aplicación, ordenar o darle una aplicación
útil a sus conocimientos o analizar las cosas, pero cuando nosotros vemos su carta dracónica, también vemos que es probable que ella haya sido especial de alguna manera en la familia. Quizás porque fue la primera hija o la primera nieta o la primera en recibirse en la universidad, o hay algo donde ella tiene una sensación interna muy fuerte de ser especial, digamos, ¿no? Entonces, cuando nosotros no vamos a hacer el análisis de toda la carta porque nos volveríamos locos, pero, eh, pero cuando nosotros superponemos ambas cartas, porque a mí me gusta superponerlas porque, claro, en realidad las cartas conviven, entonces es importante. Nosotros empezamos a ver un montón de cosas que antes no eran tan evidentes. Por ejemplo, nosotros vemos que Marte, que es Marte dracónico, porque la carta externa es la dracónica, que es un planeta de mucho movimiento, a veces puede dar ciertas peleas o de mucho dinamismo, está muy cerquita de donde ella tiene la cúspide de la casa 7, que son los otros. Entonces uno podría pensar que ella se enamora o forma pareja o se siente atraída o le vienen a su vida a través de relaciones con otros personas muy dinámicas o muy Marte, o personas que en un principio uno ve ahí ese Neptuno y dice, pobre, sí, ella idealiza a la pareja o le vienen a través de los de afuera, ella busca personas que son muy sensibles, pero también con una cuota de dinamismo, incluso hasta pueden ser un poquito peleadoras, uno podría decir, o que son deportistas, o que necesitan iniciar cosas o moverse. Entonces, claro, ahí vemos o son personas que a ella le dicen, bueno, hagamos, viste que a ella le funcionan como Marte. Entonces esto es como re interesante de ver porque te da otra pieza que quizás no era evidente. O, por ejemplo, nosotros vemos que Venus, dracónico, está bastante cerca de su ascendente natal. Y esto le da una dimensión estética o un gusto por lo venusino que quizás no es tan obvio en su carta natal. O vemos que Saturno, que es un planeta dracónico, ¿no? Es un planeta que tiene que ver con, eh, bueno, el orden y la estructura y la exigencia y plasmar las cosas en la realidad. Y bueno, vemos que ese Saturno, ella ya lo tiene en una casa un poquito difícil, que es la casa 6. Esto le puede dar ciertas dificultades a nivel, por ejemplo, salud, problemas de dientes, de huesos, bueno, con problemas así con las rodillas, o se le puede hacer muy pesada su vida cotidiana en la organización de tareas. Pero cuando nosotros vemos que el Saturno dracónico está sobre Plutón, eso ya nos dice, bueno, pero esta mujer tiene una enorme resiliencia y puede llegar a ponerse obsesiva, pero que lo va a organizar, lo va a organizar. Entonces nos muestra como otra cara, ¿sí? No sé si te tiene sentido esto que te estoy diciendo. Sí, 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 me parece maravilloso. No, bueno, mi cabeza está volando en este momento, ¿Viste? Eso es lo que te te tendría pasa, 5 claro. horas haciéndote preguntas, Es que no es el sí, objetivo de este video, pero bueno. sí. Y fíjate qué interesante cómo los planetas quedan en las mismas casas, ¿no? Fíjate como acá el Sol estaba muy cerquita del ascendente, acá el Sol está muy cerquita del ascendente. La Luna está en la cúspide de la 3, estoy usando Placidus, aquí la Luna también está en la cúspide de la 3. Júpiter está en la 9, Júpiter está en la 9, solo que quedan en distintos signos, Claro, ¿ok? claro, y claro, Bien, tiene sentido porque los signos siempre hablan de las motivaciones internas, ¿no? De la impronta exacto. ¿Cómo del se mundo expresa? interior. Claro. Totalmente. Entonces, aquí vemos un Marte, por ejemplo, que es cómo ella se defiende o cómo ella, sí, cómo se defiende, seguramente tenga que ver también con su profesión, está en Capricornio y eso le da nuevamente organización, muchísima fuerza de voluntad, ¿sí? Pero cuando vemos que en la carta dracónica Marte está en Sagitario, acá también aparece unas ganas de expandir, conocer otros. Quizás, qué sé yo, ella trabaja, pero en su trabajo necesita conectar con empresas multinacionales o gente de otras culturas. Hay como, o el deporte, hay una dimensión sagitariana que no es tan obvia en su Marte en la carta trópica.
Claro, es como que, digamos, si ese Marte trópico, el natal, ¿no? El de la carta natal, que todos calculamos, que está en Capricornio, quiere lograr metas y objetivos, quizás a nivel profesional, ¿no? Totalmente, Pero además tiene que servir de canal para esas grandes aspiraciones, para la flecha jupiteriana, la flecha de totalmente. Sagitario, ¿no? Y que como que ahí vamos uniendo el anhelo con lo pragmático en el mundo, una cosa así sería. Totalmente, totalmente, es exactamente como lo decís. Y aquí tenemos otro ejemplo donde vemos que en la natal el ascendente está en Virgo, la luna está con Plutón en Libra, la luna va a estar con Plutón también en la dracónica, ¿sí? Solamente que en otro signo. Entonces lo que nosotros vemos es comparando la trópica, vamos a tomar ascendente y luna. Lo que nosotros vemos aquí es que toda esta energía de Virgo y Libra se va a Sagitario en un nivel interno. El Sol, que aquí está en Tauro, aquí se va a Leo. Entonces, internamente hay un fuego que no es evidente en su carta natal. ¿Lo ves? Acá en la carta natal, vos fijate, no tiene fuego, tiene nada más que un Neptuno en Sagitario, pero cuando vos mirás su carta dracónica, ella es todo fuego. Y entonces esto a ella la lleva a, bueno, a lo que es el fuego, el entusiasmo, las ganas de expandir, las ganas de viajar y conocer otros mundos. El sol está en Leo en lugar de en Tauro, ambos signos fijos, con lo cual ya sabemos que, bueno, es una persona que cuando se propone algo es un toro, nada la quita de su camino, pero una cosa es desde la tierra, que es Tauro, y otra cosa es desde el fuego, que es Leo. Y cuando nosotras combinamos ambas cartas, vemos que su Marte dracónico está muy cerquita de su Sol. Y esto hace que ella sea una luchadora. Esta mujer es una luchadora. Y eso no se veía tanto en su carta dracónica, trópica. Esta mujer necesita superarse, necesita ir por más, lucha. Y fíjate qué interesante que este Plutón tan fuerte en la carta natal, cuando lo vemos en la carta dracónica, queda sobre el ángulo del fondo de cielo de la casa 4. Y acá nos está contando una historia familiar que no era tan obvia cuando vimos la carta trópica. ¿No es ¿Entendés lo que te Maravilloso. digo? Esto es súper fuerte. Súper fuerte. Bueno, y como último ejemplo, este ejemplo me gustó mucho porque Camila tiene la misma carta natal que Dracónica. ¿Y por qué sucede eso? Eso sucede porque el nodo de ella está muy cerquita del cero de Aries, con lo cual, como nosotros la carta dracónica la hacemos usando el nodo, hay solamente 1 grado de diferencia entre los planetas en su carta natal y los planetas en su carta dracónica. Es muy raro que esto suceda, pero justo me pasaste vos este ejemplo y dije, bueno, aprovechémoslo. Entonces la carta natal y la carta dracónica van a ser exactas y lo que uno dice allí, lo que se dice, te digo, está en investigación, no todos los astrólogos coinciden, pero bueno, a mí me gusta mucho la mirada de una astróloga inglesa, Pamela Crane, y ella dice, la motivación interna, lo que el alma quiere desplegar, coincide con su comportamiento en el mundo. Bien, es como que está más en coherencia su mundo sutil, interno, con las Eso acciones que es ella va desplegando. teorías, estamos aprendiendo, nos falta un montón con la astrología dracónica, ¿sí? Pero bueno, más o menos vamos por esa línea. No, yo quedé ¿Viste? maravillada. No, no, todo el mundo, no conozco a nadie que no me diga no puedo creer lo que es esto. Con lo fácil, además. Es muy sencillo porque solamente con un conocimiento de más o menos signo, planeta, casa, breve, Los básico, nodos, que yo los nodos siempre te digo, le pongo le dedico un montón de tiempo, ¿viste? me encantó, me encantó. Bueno, ¿sabés qué me pasa? Que me quedé tan maravillada que me encantaría que viéramos la posibilidad de hacer un curso juntas o algo, porque esto me Esto, parece que hay que seguir chocha. trabajándolo. Sí, feliz, feliz, para cualquiera que tenga, yo sé que a vos te encanta la astrología psicológica y usás la astrología como herramienta de autoconocimiento y sí, me parece que esto calza justo con tu mirada astrológica, digamos. Sí, sí, encantada, por Me parece supuesto. que agrega un nivel de información muy profundo, muy sutil, que está, bueno, nada, me quedan tantas preguntas por hacerte, pero sé que tenés que trabajar para otro curso que estás dando ahora, así que no quiero entretenerte demasiado. Me encantaría que la gente nos deje abajo, si están viendo este video por YouTube luego, los comentarios, ¿no? Si se identifican con su carta dracónica, si
o si quizás, no sé, de repente también está en investigación, ¿no? Veo que, ay, no me identifico con la dracónica, pero veo que mi pareja, no sé, porque lo estoy proyectando en él y al final, no sé, qué sé yo, todo se puede proyectar también, ¿no? Entonces, en uno, en la pareja, a ver dónde estamos viendo reflejada esa energía que de alguna manera la necesitamos vivir, ¿no? Se tiene que desplegar en nuestras vidas, así que estaría bueno Totalmente. que Se nos despliega, en cuente. realidad no es que se tiene que desplegar, se despliega sola. Eso es lo que Claro, tiene, porque al ser lunar, nosotros claro. solos la desplegamos. Claro, sí, yo siempre Fíjate digo vos. eso, ¿no? Que tal cual, pero fíjate que yo me casé con un geminiano igual, ¿no? También. Ah, y te paso otro dato. A los dos nos queda el ascendente en el mismo grado de Géminis, en el 23 de Géminis. Una Mira, a mí me locura. pasa con mi marido. Cuando yo soy astróloga, mi marido es ingeniero. Yo soy introvertida, mi marido es extrovertido. A mí me gusta el silencio, a mi marido le gusta la música, los gritos. La gente nos dice, ¿por qué ustedes están casados? ¿Cómo puede ser? Yo estoy casada hace más de 30 años. En la carta dracónica tenemos el sol en el mismo grado, en el mismo signo, en el mismo grado. Entonces uno dice, bueno, claramente nuestras almas se reconocieron, que es el mismo caso que vos y tu marido. Hay un reconocimiento del Totalmente. alma, te conociste y de golpe te diste cuenta que esta es la persona con la que ibas a pasar el resto de tu vida. Y quizás ni habías hablado. Totalmente, y después lo que me fue pasando es que yo esta faceta más geminiana es de hace poco. Yo antes era otra cosa muy diferente y empezó a activarse a medida que yo empiezo mi relación con él, que yo lo admiraba en él y luego lo fui también, fue un gran motor de mi desarrollo en este sentido, él, ¿no? Entonces da una dimensión que es Sí, maravillosa, sí, me sí, parece que sí, es sí, algo sí. muy, Muy potente, es muy, muy muy potente. potente, exacto. Así que bueno, Bueno, yo María, también dejo voy a estar abierto respondiendo eso. comentarios. Voy a estar respondiendo comentarios para aquellos que lo quieran hacer, así que me voy a meter en tu canal y voy a estar ahí mirando, ¿sí? Me encantó. Dejo abierta esa invitación. Quizás me decís, habíamos hablado algo quizás para octubre que podría llegar a ser un curso en directo, Feliz. analizando las cartas, como ahora, ¿no? Usando de ejemplo las cartas natales de los participantes, que eso siempre está bueno porque ayuda a que uno A mí pueda me gusta. comprenderse más a sí mismo. Está bueno. Así que armemos algo lindo, ¿te parece? Genial, genial, genial. Gracias, Bueno, Laura. gracias. Ha sido un placer enorme como siempre y bueno, espero tenerte prontito nuevamente en el Sí, canal. encantada, encantada, encantada. Chau, chau. Gracias a todos.